sistema motor. Eh, el día de hoy vamos a ver de manera muy breve todo lo que tiene que ver con el sistema motor. Voy a pasar aquí la cámara para que podamos vernos. Me da mucho gusto saludarlos después de mucho tiempo. Acuérdense de compartir y de darle like y compartir en los comentarios, en los comentarios qué es lo que quieren que podamos subir para ayudarnos entre todos y seguir estudiando esta grande y compleja materia que es la medicina. Entonces, bueno, vamos a hablar del sistema motor. El sistema motor como tal, vamos a hablar de la evaluación del tono, determinación de la fuerza muscular, masa muscular y los ROTS, que esto es lo que va a comprender como tal la evaluación del tono muscular. Entonces, la evaluación del tono muscular vamos a determinarle la fuerza muscular, qué tan fuerte va a estar el paciente, qué tan grande va a ser la talla, por decirlo así, del músculo, que en este caso pudiéramos medirlo con diámetro. Podemos ver que va a haber patologías hipotónicas, va a haber patologías hipertónicas, va a haber patologías a lo mejor hipertróficas o atróficas también, ¿no? Que eso va a tener que ver con el mismo tono muscular y con la masa y los reflejos osteotendinosos. Entonces vamos a ver que como tal el tono muscular es la tensión en el músculo relajado, la resistencia al movimiento pasivo. Cuando se contrae voluntariamente está ausente, ¿ok? Entonces aquí por ejemplo esta imagen característica de este bebé que nos está haciendo ver cómo al ponerlo boca abajo no tiene la suficiente fuerza, la suficiente tensión cuando el músculo no está en contracción. Es decir, si yo le pido al bebé que suba la cabeza, probablemente entonces él ya está haciendo una contracción voluntaria. Pero cuando estamos en una contracción voluntaria, el tono tiene que anularse, por decirlo así, para poder generar la contracción. Pero si estamos en un estado basal, como lo estoy yo ahorita, como seguramente lo estás tú viendo este video, entonces cuando tú estás en un tono basal, necesitas un estado basal, perdón, necesitas un tono muscular mínimo para que podamos generar esa contracción, esa resistencia al movimiento pasivo. Y entonces el tono muscular va a tener ciertas variables, por ejemplo la viscosidad, la elasticidad y la extensibilidad, que si bien también son propiedades importantes del tejido muscular esquelético. Entonces aquí este niño que todavía no tiene a lo mejor la edad, la madurez del sistema nervioso central, obviamente, para poder controlar de forma periférica sus músculos y por medio del sistema nervioso periférico, entonces es por ello que él no puede levantar la cabecita, él no puede tener un sostén, lo que se le conoce como el sostén cefálico. Entonces aquí únicamente hago un esquema muy rápido de cómo podemos ver que existen diferentes músculos que nos van a ayudar a la postura y que nos van a ayudar a estar parados, por ejemplo, a estar en bipedestación, a estar en posición erguida, y que esto nos va a llevar a ¿qué? Pues simplemente nos va a llevar a obtener ciertos movimientos, obtener ciertas posturas estáticas o posturas dinámicas, y este es el tejido muscular que va a tener el principal papel o el papel protagónico en este tipo de situaciones. Entonces vamos a ver que tenemos los músculos antigravitatorios y los músculos gravitatorios. Entonces simplemente vamos a ver quién se va contrayendo a favor de la gravedad y quién va en contra de la gravedad. Entonces, por ejemplo, músculos extensores. Aquí hablan los músculos extensores, los músculos paravertebrales, son músculos que completamente van a ser músculos, por decirlo así, antigravitacionales, y vamos a ver que principalmente estos músculos van a generar ¿qué? Pues una contracción constante, y que siempre va a haber una fuerza de gravedad que los va a estar empujando hacia, en este caso, hacia la flexión. Y vemos que los flexores, pues al contrario, ¿no? Los flexores van directamente a favor, se contraen a favor de la gravedad, por decirlo así. Entonces, este es un esquema muy general de cómo es que esto trabaja. Ahora, sí es muy importante decir que estos músculos, por ejemplo aquí vemos, tienen una unidad anatomofuncional que evidentemente es el sarcómero. Pero cuando nosotros estamos hablando de quién es el encargado de la regulación del tono muscular, es el huso muscular, y otro que también se llama el órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi es el que va a regular la tensión en la unión miotendinosa, y se va a encontrar justamente en la unión miotendinosa, y junto con el huso muscular van a poder sensar como tal
la tensión de ese músculo. Entonces, cuando hay patologías, por ejemplo, donde hay demasiado tono muscular, como son las parálisis cerebrales, este, las parálisis cerebrales o algunas otras entidades neurológicas, pues las miopatías, por ejemplo, vamos a tener entonces un aumento del tono muscular o una disminución del tono muscular, depende de cómo estemos, porque así como hay parálisis cerebrales espásticas, donde va a haber mucha dureza, por decirlo así, mucha hipertonía, también va a haber parálisis flácidas, donde va a haber lo contrario completamente. Entonces es aquí donde va a intervenir el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. En cuanto a la examinación, vamos a ver que el tono muscular generalmente va a ser subjetivo, es muy difícil hacer objetiva la examinación o la inspección y exploración del tono. Algunos dicen que se necesita demasiada experiencia clínica. En la inspección vamos a poder entonces ver si hay trofismo o si no hay trofismo. Muchos confundimos a veces este término del trofismo como contracción. Eso no significa la cuestión trófica. La cuestión trófica significa que tenga nutrición ese tejido. Entonces, trofia, la atrofia es falta de nutrición en el tejido. En este caso vamos a ver músculos que son pequeños, músculos que no están nutridos y que no están en un periodo homeostático, como se podría decir de forma natural. Y cuando están en hipertrofia es que hay demasiada nutrición del tejido y hay un crecimiento, ¿sí?, del tejido muscular. Entonces, así es como vamos a poder inspeccionar el tono muscular y vamos a ver que pues, requiere de esos componentes. Y también, pues obviamente vamos a calificarlo como hipertónico, si es que está muy elevado el tono muscular, o como hipotónico. Asimismo, podemos tener un normotono o un isotono, también pudiera quedar. Entonces también podemos tener átonos o atónicos, que serían pacientes con cero tono muscular. Entonces aquí vemos cómo están revisando los flexores del codo, que aquí a veces nos equivocamos, siempre decimos que el músculo principal flexor del codo es el bíceps braquial, que se inserta en la parte proximalmente en la tuberosidad supraglenoidea, ¿sí?, y se va a insertar en la parte distal en el tercio proximal en la tuberosidad del radio. ¿Ok? Y se dice que es el principal músculo flexor, pero no es cierto. Este es el principal músculo supinador y es un músculo sinergista para la flexión de codo. Sin embargo, supinador es un supinador nato completamente el bíceps braquial. Entonces, y eso es muy común porque, por ejemplo, cuando tenemos la mano aquí y te invito a que hagas esta supinación con el codo flexionado a más de 90 grados, haz este movimiento, que todos lo conocemos como movimiento de supinación, y vas a ver cómo hay una contracción del bíceps braquial. Entonces, el bíceps braquial es un músculo supinador. Sí es sinergista para la flexión del brazo, y aquí lo estamos revisando. Y vemos también el principal flexor sería el braquial anterior, o también conocido como braquial, ¿no? Entonces, importante decir aquí en este movimiento que lo está revisando el clínico, completamente tiene un arco de movilidad, es un movimiento pasivo que no tiene resistencia, que no hay una resistencia como tal. Esa resistencia es normal porque si no se me caería el brazo completamente. Entonces necesito un tono muscular, que es la resistencia en un estado basal, cuando no hay contracción voluntaria. Al haber contracción voluntaria desaparece el tono muscular. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a apurarnos en cuanto a las consideraciones que tenemos que tener para el tono, en las alteraciones, perdón. Es que aquí no me deja ver bien la cámara. Las condiciones patológicas pueden causar un aumento o disminución del tono muscular, como lo habíamos comentado. Y esto pues va a ser principalmente, aquí vamos a ver la hipotonía. Y aquí vamos al niño, ¿no? Este bebecito, este lactante, que vamos a ver cómo levantas las manos, le levantas los bracitos y al levantar los bracitos se ve como la cabecita cuelga, no tiene la suficiente fuerza, por ejemplo en el músculo esternocleidomastoideo, no tiene fuerza tampoco en los músculos suprayoideos e infrayoideos que a lo mejor no son propios para poder generar la flexión de cuello, pero principalmente nos ayudaría el esternocleidomastoideo.
y vemos que todavía no está preparado en esta maniobra de tracción de extremidades superiores en un niño que está completamente hipotónico y los brazos se extienden completamente y la cabeza cuelga hacia atrás. Entonces aquí estamos viendo una prueba característica para poder detectar si un niño tiene hipotonía. Obviamente esto lo tenemos que ir comparando con el desarrollo psicomotor. Si vamos viendo que a lo mejor le pedimos a un recién nacido o le pedimos a lo mejor a un lactante menor que genere esto, o le hacemos esta maniobra, lo sometemos a esta maniobra, pues muy probablemente pues no la va a poder ejecutar. Y al no poder ejecutarla, nosotros lo podemos calificar como que está mal. Pero no es que esté mal, simplemente es que todavía no tiene la maduración o la madurez ad hoc para su edad psicomotriz. Entonces puede desarrollarse por una enfermedad de la unidad motora, que ya vamos a ver la unidad motora muy sencilla, la unidad motora, y las vías propioceptivas, lesiones cerebelosas y en las córeas o en las coreas. Entonces aquí vemos la hipotonía, ¿no? Como tal. Ahora vamos a ver, esta es otra imagencita que es muy similar a la que ya habíamos mostrado. El reflejo, por ejemplo, este reflejo que le conocemos como el reflejo miotático. Aquí vemos cómo hay un estímulo en este reflejo, posteriormente estímulo. Recuerden dónde estaba el órgano tendinoso y dónde estaba el huso muscular. Vean, acá está el huso muscular, el órgano tendinoso estaba más próximo a la unión miotendinosa y entonces esto iba a generar un estímulo aferente, o sea, es decir, que viene de afuera, viene al ganglio de la raíz dorsal, entra por las astas posteriores de la médula, sube al cerebro, ¿sí? Aquí específicamente va subiendo al cerebro, posteriormente parte del mismo estímulo, por eso es que aquí es bien importante entender que una parte del estímulo se va hacia las interneuronas, hacia las alfa interneuronas que están aquí en la parte intermedia de las astas y hacia las astas anteriores para emitir una respuesta de contracción del cuádriceps y también para emitir aquí por medio de estas interneuronas va a emitir ¿qué? Una relajación en este caso de los hamstrings, de los isquiotibiales también conocidos como isquiosurales. Entonces parte también de esto va hacia arriba, hacia el cerebro, y parte de esto viene hacia las interneuronas, conecta y entonces genera una contracción generando el reflejo miotático. En cuanto a la hipertonía, es una característica habitual de las lesiones que afectan al tracto córtico-espinal después de la etapa aguda. Aquí, por ejemplo, vemos un patrón ya con una espasticidad que se ve la contracción de los músculos, se ven músculos contraídos, vean este pie en equino, este es un pie equino que está en punta como tal, similando o asemejando, mejor dicho, sería la palabra, asemejando un pie equino. ¿Okay? Entonces vemos la puntita, una parálisis, probablemente sea de un paciente con parálisis cerebral espástica, con un patrón tijera, es decir, que está muy pegada a las piernas, los miembros inferiores están muy hacia la línea media, entonces por eso que le llamamos el patrón tijera, y es una característica habitual de las lesiones que afectan al tracto córtico-espinal, ¿no? Este tracto córtico-espinal, también conocido como la vía piramidal. Es importante conocer todas estas cuestiones neuroanatómicas porque nos van a ayudar mucho a poder interpretar mucha clínica. Aquí vamos a ver la rigidez, que la rigidez va a ser extrapiramidal, es un aumento difuso del tono muscular al movimiento pasivo, fíjense bien, aumento difuso del tono muscular al movimiento pasivo. Recordamos que al inicio estaba el clínico revisando en flexión-extensión y ahí no hay un aumento del tono muscular al movimiento pasivo, porque cuando yo muevo, el paciente tiene completos sus arcos de movimiento, sí tiene un tono, pero no hay un aumento de ese tono como para resistirme al movimiento, porque si yo me resisto sería voluntario, entonces ya no sería en este caso una rigidez. Y entonces aquí vamos a ver que el movimiento pasivo que ocurre principalmente con las lesiones que involucran a los ganglios o núcleos de la base. ¿Okay? Entonces uno de los signos característicos va a ser la rueda dentada. Aquí está, ¿no? La famosa rueda dentada que vamos a ir revisando en los pacientes y que va a ir generando en los pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad de Parkinson, ¿sí? Vamos a ver los pacientes que tienen este tipo de signos, que es el signo de la rueda dentada. Y entonces aquí vemos ahora a los pacientes con espasticidad, como es el caso que hablábamos de la parálisis cerebral espástica, donde se debe a lesiones que afectan las vías
corticoespinales o vías piramidales. ¿Ok? En la espasticidad, si el movimiento pasivo se realiza lentamente, puede haber poca resistencia. ¿Ok? Entonces ahí vemos que hay poca resistencia, pero si el movimiento se hace abruptamente o se hace rápidamente, súbitamente, va a haber un aumento repentino del tono muscular a la mitad del arco, causando un bloqueo o un bloqueo como si el músculo hubiera impactado. Entonces vamos a ver que hace rato estábamos tratando de revisar al paciente, haciéndole una extensión de codo y vemos que hacía este movimiento. Entonces este movimiento es una lesión característica de la rueda dentada que es principalmente de la rigidez extrapiramidal. Cuando ahora vamos a someter al paciente a hacer algo un poquito más rápido, que lo pueda mover un poquito más rápido, y si yo veo que de repente se pone muy tenso, pues entonces vamos a ver que el tono muscular está completamente aumentado y esto nos va a hablar de espasticidad.